Por... Extra, extra. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. 12 del día, 16 minutos. Suspendido el canciller Álvaro Leiva por 3 meses. Le hablen pliego de cargos. Investigación disciplinaria. Cristina Martín, con esta la noticia del día. Hola Diana, muy buenas tardes. Pues sí, le cuento que la Procuraduría General llamó a juicio disciplinario y suspendió provisionalmente por 3 meses al ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva Durán por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes. Diana, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el canciller habría incurrido en 2 faltas disciplinarias calificadas de manera provisional como gravísimas, cometido a título de dolo. La primera, al declarar desierta la licitación 001 del 2023, la de los pasaportes, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal. En segundo lugar, Diana, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que al parecer pues existieran causales para adoptar esta determinación. Sobre la decisión de la suspensión provisional, la Sala Disciplinaria sostuvo que la medida se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen al canciller, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y que le funge como director, Diana, del nuevo proceso contractual. Finalmente, pues la Procuraduría dispuso, además, muy importante, el archivo de la investigación a favor del secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar. Pues es la noticia del día porque toma la Procuraduría una decisión de fondo en el caso del canciller Álvaro Leiva. Lo suspende del cargo por 3 meses, lo separa del cargo porque además considera que su continuidad en el cargo podría afectar el proceso. Ustedes se preguntarán, ¿qué proceso? Pues un proceso que se llama la licitación para entregarle a una empresa que se llama Thomas Gregenson la licitación de los pasaportes en nuestro país. La empresa que se ha encargado hasta el día de hoy de hacer esos pasaportes. Pues ese contrato que iba a vencerse tenía que pasar por un proceso licitatorio. Se presenta un solo proponente, cosa que no es culpa del único proponente que se presenta, y la reacción de Relaciones Exteriores del Ministerio es declarar desierta esa licitación y declararla desierta, provocando obviamente la reacción de juristas y de ciudadanos ante la dificultad de que el país pueda tener el trámite en su momento y al lugar. Aquí hay una cantidad de elementos para tener en cuenta. El presidente Gustavo Petro estuvo detrás de la decisión del canciller de declarar el proceso de selección desierto. Decía que no debía entregársele a un solo proponente, justificando en la imposibilidad de garantizar una selección objetiva, porque materialmente no se pudo presentar otra persona, lo que según él llevaba a violar el principio de la libre competencia. Pero había otras soluciones que estaban en la ley, y era favorecer con una licitación en derecho a quien lograba presentar en el pliego de licitación los elementos a cargo. Había una demanda de por medio en un momento en el cual el país iba a ser demandado por muchísimos millones de dólares por no haber entregado esta licitación. Y eso ocasionó lo que nos va a contar Cristina Martín. Tenemos a Cristina. Freddy. Pasaportes para quienes llegan a Lisset. Diana, sí, esta licitación que también provocó la salida de la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora. Recordemos que el comité que estaba apoyando al Ministerio de Relaciones Exteriores en este proceso le recomendó al canciller Álvaro Leiva que conciliara en la Procuraduría con la multinacional Thomas Gregenson, pero como usted dice, por orden del presidente Gustavo Petro y el mismo canciller, decide el gobierno nacional no conciliar con esta empresa y pues someterse a la denuncia. Hay que decir que el canciller Álvaro Leiva también asistió a
un debate de control político en el Congreso de la República, donde varias veces lo que hizo fue cuestionar a la exdirectora de la agencia jurídica, señalando que había un trabajo deficiente por parte de ese gobierno y señalando también que había un episodio de maltrato. Y es que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Relaciones Exteriores dijeron que no iban a entregar a ninguna licitación que fuera a un único oferente, y así también se cayeron otras licitaciones como la de SENA y la de Migración Colombia, que también estaba, o el mejor referente era Thomas Gregg & Sons. El Congreso de la República dijo en su momento que el canciller Álvaro Leiva no respondió todos los cuestionamientos y que no había claridad para conocer qué iba a pasar con esta licitación, cuál era el futuro. Hay que decir que en este momento la licitación, o más bien el futuro de los pasaportes, está bajo la medida de emergencia. Thomas Gregg & Sons los está elaborando por un año, y en este tiempo el gobierno dijo que iba a elaborar otra licitación que tuviera total transparencia, para que en el próximo año se pudiera definir cuál era la mejor oferente, cuál era la empresa que se tenía que quedar con esta licitación de pasaportes, Diana. Pues efectivamente el canciller Álvaro Leiva está volando en este momento de Ginebra, con lo cual no podemos tener comunicación con él. Ha sido suspendido por la Procuraduría por 3 meses y separado de su cargo. Como han escuchado ustedes, Alicet, este es un proceso que fue muy largo durante todo el año pasado y que terminó con la salida de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, de su cargo. Renunció ella, además, por petición del propio presidente Gustavo Petro. Y en ese momento la funcionaria dio a conocer todo lo que había pasado. Grandes diferencias con el canciller Álvaro Leiva, quien ha sido suspendido por esa licitación que les contábamos para otorgar el contrato de fabricación de pasaportes a la empresa Thomas Gregg & Sons. 2, era la única empresa habilitada en el suspendido proceso. La directora de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, como le correspondía, quería evitar un pleito y había planteado la importancia de llegar a una conciliación con la empresa para que el Estado no tuviera que tener una demanda del tamaño que estaba planteada, 117.000 millones de pesos. Estamos hablando de 30 millones de dólares que Thomas Gregg & Sons ha interpuesto por habérsele declarado desierta la licitación, con el argumento de que una sola empresa no podía cumplir los requisitos del contrato. Pues la agencia que dirigía Zamora entró en un proceso para buscar la conciliación que termina con la renuncia de Zamora y además conociéndose la cantidad de elementos que habían venido ocurriendo como una denuncia de maltrato que ella planteó en los medios de comunicación, supuestamente por parte del señor canciller Álvaro Leiva, en el sentido de haberla gritado en los pasillos de Palacio. El caso es que sí hubo gritos, y esos gritos, dice Marta Lucía Zamora, que quedaron grabados, pero que no se pudieron confirmar. En este momento el país está sin un proceso licitatorio que garantice la continuidad del trámite de pasaportes en el país. Por un año tenemos garantizado que se van a continuar, pero luego de eso no se sabe, y el proceso sigue allí. Muchos otros temas surgieron también aquí, los nombres de Juan Carlos Lozada, de Alex Bernot, de Jorge Leiva, que estuvieron mencionados en todo este proceso, buscando, según denuncias de la misma Zamora y de otras personas, favorecer a otra empresa de tramitar ciudadanías y de tramitar pasaportes para entregarle la licitación que se le ha negado a Thomas Gregg. Pues la noticia de esta decisión que tomó el canciller y que dijo que de aquí a que la demanda llegara a feliz término, él ya estaría en la tumba, pues le ha ocasionado la suspensión al primer funcionario del gobierno de Gustavo Petro por parte de la Procuraduría General de la Nación. El canciller Álvaro Leiva es sacado de su cargo, suspendido por 3 meses, y esa es la noticia del día en Colombia.